Vamos a empezar con el primer punto del proceso de desarrollo de cliente o Customer Development, que se llama descubrimiento de cliente. ¿Qué tipo de actividades hacemos en descubrimiento del cliente? Bueno, es un proceso formal para validar dos cosas fundamentalmente. Primero, que el problema existe, que el problema es frecuente en el tipo de cliente en el cual estamos creando esta propuesta de valor. Y segundo, que nuestra solución resuelva el problema del cliente. Esto lo haremos primero identificando las hipótesis, cosa que ya habéis hecho en el módulo anterior. Y ahora lo que haremos es salir a la calle y empezar a validar estos supuestos del problema y esos supuestos de la solución. Con toda esta información, en la última parte del proceso, lo que haremos es ajustar o pivotar en función de lo que hayamos aprendido. En cuestión del modelo de negocio tendremos que ir cambiando algunas cosas. A esto le llamamos pivotaje. Y en algunas otras ocasiones tendremos que ajustar parte del producto. A esto le llamamos iteración. En cualquier caso, el objetivo es ir aprendiendo e ir repositando todo esto. Pero ojo, es un momento en el cual no desarrollamos producto, no desarrollamos servicio y el objetivo es salir cuanto antes al cliente para empezar a entender algunas cosas. Quizá no podamos entenderlo todo, pero sí podemos sacar muchos hechos que nos van a ayudar a entender cómo crear valor en el futuro hacia el cliente. Pero para que entendamos bien desarrollo de cliente, deja que te cuente el manifiesto. El manifiesto no deja de ser una serie de reglas, digamos, pautas que nos da Steve Blank y Bob Dorff para poder entender cómo aplicar desarrollo de cliente. Y digamos que son en este manifiesto 14 puntos, 14 reglas que articulan, fomentan, estructuran el famoso manifiesto de desarrollo del cliente. Voy a ir una a una con ellas. El primero es: no hay hechos en tu oficina, así que sal fuera de la oficina a validar tus supuestos de negocio. Recuerda, a partir de ahora todo el proceso de validación son horas de calle, horas en contacto con el cliente y horas de trabajo directamente en el mercado. Es muy importante que entiendas que esto no se puede subcontratar. Solo tú eres el responsable y el que tiene potestad para poder modificar y pivotar algo en tu modelo de negocio. Y solo tú tienes que recoger los golpes que te den los clientes con respecto a tu idea de negocio. El segundo punto del manifiesto es que desarrollo de clientes y desarrollo ágil van conjuntamente de la mano. A esto se le llama Lean Startup. Así que ya sabes, el desarrollo del producto mínimo viable y sus siguientes iteraciones van conjuntamente en un proceso de validación que se llama desarrollo de cliente. Ambos procesos van sincronizados, van de la mano. El tercer punto del manifiesto es que fallar forma parte del proceso de búsqueda, pero ya lo sé, fallar no nos gusta a nadie, así que a esto le hemos cambiado el nombre y lo hemos llamado lecciones aprendidas. En esencia, salir, aprender, ajustar y no preocuparnos por fallar ahora. Lo importante en Lean Startup es fallar pronto, barato y rápido. Es imposible mejorar las tasas de éxito de las startups innovadoras, pero sí podemos ayudarlas a fallar antes o a poner en estrés su modelo de negocio lo antes posible, para sacar el mayor conocimiento validado. El cuarto punto del manifiesto es: haz continuas iteraciones, ajustes en tu modelo de negocio. Acuérdate, estamos en un momento que es adaptativo. El objetivo es conocer cosas del mercado y repositarlas en nuestros lienzos hechos en el módulo número 2. Acuérdate que es muy importante que ajustes, que pivotes, que muevas. Si no hay un ajuste o un pivotaje, es que en esencia no has aprendido nada nuevo. Quinto punto del manifiesto de desarrollo de clientes: ningún plan de negocio sobrevive al primer cliente. Y como dije antes, no es que el plan de negocio es una mala herramienta, es que no está pensada ni concebida para los primeros estadios en los cuales una startup está arrancando. Al principio la clave es buscar el modelo de negocio y no ejecutarlo. Así que recuerda, no pierdas mucho tiempo en escribir este documento, no pierdas mucho tiempo en hacer un plan de negocio. Y lo sé. Sé que ahí fuera habrá mucha gente que te lo pidan, gente de inversión, bancos, incluso stakeholders o jugadores o partners o socios clave, lo sé. En cualquier caso, si tienes que hacer un plan de negocio, escribe las mentiras que otros se crean, no te creas las que tú escribas directamente, ¿vale? Punto número 6 del manifiesto: haz continuos experimentos. La experimentación como ejercicio de aprendizaje, y si no experimentas es muy difícil aprender. El experimento es una forma sencilla y rápida para poder descubrir con los clientes qué les importa y qué no les importa. Pero no solo en clientes, en canal, en precios, en las hipótesis que vayas encontrando en tu modelo de negocio. Número 7 del manifiesto: acuerda bien tu tipo de mercado. El tipo de mercado lo cambia todo. Y acuérdate que tenemos 4 tipos de mercado: mercado nuevo, mercado existente, mercado resegmentado y mercado clon.
Punto número 8 del manifiesto. Las métricas de una startup son diferentes a las métricas de una empresa que existe y que funciona. Así que mucho cuidado ahora mismo con estas métricas. No midas tu negocio como si fueras una multinacional, como si estuvieras vendiendo ya. No te pongas una métrica, ventas conseguidas el primer año. Posiblemente no consigas ninguna. El objetivo fundamental ahora mismo es que intentes entender cuáles son las hipótesis de riesgo, intentes validarlas y que no hace falta empezar a vender para validar muchos de los puestos de negocio que tienes encima de la mesa. Número 9 del manifiesto. Haz acciones rápidas, en tiempo y en ritmo. La velocidad es la clave fundamental de las startups. Ser ágil y ser adaptativo es una ventaja competitiva. Así que intenta entender cómo hacer estos pivotajes, iteraciones de manera rápida. Así que ya sabes, pivota, ajusta y toma decisiones rápidas, en tiempos y en ritmos. Punto número 10 del manifiesto de desarrollo de clientes. Todo es un tema de pasión. Y esto es muy importante porque en esencia la pasión es lo que te mueve, pero que no te ciegue. Intenta no enamorarte de tu producto. Si te enamoras de tu producto va a ser muy difícil cambiarlo. Es importante que te motives, que te levantes, que des un salto de la cama y que intentes construir un negocio, pero si no eres capaz de validarlo, lo más probable es que te arruines. Hay que tener un equilibrio muy complejo entre el sueño y la pasión que te mueve por esto y ser objetivo y aséptico en el mercado para entender qué tiene sentido y qué no tiene sentido. Número 11 del manifiesto. Olvida los títulos. No hay títulos en una startup. No te hace falta un CEO, un CTO, un CEO. No hace falta poner títulos porque no hace falta jerarquías en una startup. Es una organización plana que en esencia lo que hacemos es buscar un modelo de negocio. Una jerarquía se requiere para una empresa que está funcionando, que requiere departamentos, áreas y funciones y responsabilidades. Una startup en esencia está buscando un modelo de negocio, así que todos sois responsables de todo. Número 12 del manifiesto de desarrollo de clientes. Es muy importante que aprendas a no gastar mucho dinero en la búsqueda del modelo, pero después cuando encuentres un modelo, quema todo el dinero que puedas. Es decir, en la fase de búsqueda del modelo, experimenta de manera muy barata, ajusta de manera muy rápida, intenta gastar el menor número de recursos porque tu incertidumbre es mucho mayor. Cuando ya tengas un modelo de negocio validado y tengas muchos hechos de cómo funciona tu negocio, en ese momento y para crecer tiene sentido buscar inversión. De hecho, muchos emprendedores en este momento me preguntan, oye, ¿cuál es el mejor momento para buscar inversión? Y la respuesta es la de siempre. Nunca es un buen momento. Nunca es un momento bueno para poder buscar financiación, porque si financias muy pronto tu startup, lo más probable es que construyas un producto que no quiere nadie. Número 13 del manifiesto. Comparte todo el conocimiento validado con tu equipo, con tus inversores, con tus clientes. No te preocupes porque vayan a copiar tu producto. Te voy a ser muy sincero, hemos aprendido muchas cosas del tema de copiar productos y hoy lo que sabemos es que principalmente la gente no copia ideas, copia negocios. Pero cuando tienes un negocio ya no eres una startup, literalmente eres un negocio y todos los negocios tienen competidores. Así que no te preocupes porque te copien tu producto. Preocúpate porque tenga sentido. Preocúpate por no perder 2 años de tu vida pensando que todo el mundo quiere copiar tu idea y en realidad no le importa a nadie tu idea. Así que la clave es sal cuanto antes, valida con cliente y comparte todo el conocimiento validado con todo tu equipo. Y el punto 14 del manifiesto es que el proceso tiene sentido y funciona cuando todos acordamos estos 14 puntos del manifiesto. Manifiesto fácil de entender pero muy difícil de aplicar. Y digamos que esto va a ser a partir de ahora tu Biblia, tu religión. Imprímete este manifiesto, ponlo delante de tu mesa y estate seguro que a partir de ahora vas a cumplir cada uno de los puntos del manifiesto.